El conflicto armado en Colombia generó el desplazamiento forzado de los campesinos, la pérdida de bienes materiales, vivienda y afectó las relaciones interpersonales de las zonas rurales del país. Es decir, la vida de los campesinos se derrumbó afectando directamente a niños, jóvenes, mujeres y hombres. No obstante, el Estado desarrolló la Ley de Víctimas para garantizar una efectiva restitución de tierras y bienes. Sin embargo, el proceso ha sido complicado ya que en algunos casos no existen documentos para proteger la propiedad privada de los campesinos. Tras más de 50 años de violencia, Colombia continúa enfrentando las consecuencias del conflicto armado. Hoy, la sociedad se ve cada vez más involucrada en las prácticas de los actores del conflicto, que radican en problemáticas que influyen en el desarrollo de la sociedad. La tierra es el principal actor de la problemática rural. El despojo y el abandono son dos de sus efectos. Estos se dan debido a la informalidad de los derechos de propiedad que facilitan su desarrollo y dificulta los procesos de restitución de tierras y bienes. Los derechos de propiedad, según Niall Ferguson, constituyen uno de los 6 complejos que permiten la supremacía de una civilización sobre las demás. La informalidad de los derechos de propiedad muestra otra debilidad del Estado que se presenta como una institución extractiva que prioriza los intereses de la élite antes de los del resto de la población, quienes por sentido común requieren y deberían contar con mayor apoyo por parte de la institución. Las víctimas, además de perder tierras debido al despojo y el abandono, pierden el sentido de pertenencia, la unidad familiar, su proyecto de vida, los lazos sociales, sus medios de ingreso y por último y no menos importante, su libertad, la cual Isaiah Berlin concibe como un valor absoluto y parte esencial del ser humano. En sus palabras, decir que un hombre es un hombre y decir que es libre es casi lo mismo. Forzada. Es una problemática que desde el siglo XX solo se ha agudizado. Las personas, en especial de las zonas rurales y el campo, se han visto obligadas a dejar sus tierras, sus casas, sus pertenencias y ir a construir una nueva vida desde cero en otros lugares. Esta problemática surge como consecuencia de la violencia que se ha vivido en el país. Son las mismas guerrillas y los grupos paramilitares quienes han decidido tomar control de estas zonas, expulsando a sus habitantes. Así que, si se quiere analizar las verdaderas raíces de esta situación, se deben analizar las causas del surgimiento de violencia en Colombia. Las instituciones, que son el conjunto de reglas mediante las cuales la sociedad se organiza y se dirige, no han logrado su objetivo en Colombia. Colombia es un país caracterizado por la gran ausencia y debilidad institucional en el país, en especial por parte del Estado, pues además de que este no ha podido llegar a todas las zonas, principalmente la rural, como vemos en este caso, ha carecido de fuerza para enfrentar las diferentes problemáticas en el país. Luego de analizar los términos de abandono, despojo de tierras y su proceso histórico, y además de mirar el desplazamiento forzado a las zonas rurales, se empieza con la fase de cómo se hace dentro del pueblo colombiano para que exista una restitución de tierras efectiva, siendo así uno de los problemas más complejos en términos de apoyo del Estado. Dentro del programa de restitución de tierras se tiene que tener en cuenta que este debe ser efectivo, tiene que incluir una reparación integral a las víctimas y que al tiempo se generen condiciones seguras para que puedan volver a donde vivían con una estabilidad socioeconómica. Antes que nada, dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se debe tener en cuenta los derechos que les pertenecen a las víctimas. Las víctimas se reconocen como una persona que individualmente o colectivamente ha sufrido un daño derivado de violaciones graves y manifiestas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con ocasión del conflicto armado. Esto según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2011. Con lo anterior, se puede ver que la Ley de Víctimas es un avance en el desarrollo de un concepto integral de reparación, ya que se piensa como una retribución mucho más allá de un reparo económico. Por ejemplo, se habla de programas de rehabilitación, de atención psicosocial, medidas de reconocimiento para entender los hechos y difundir la verdad de lo que pasó, y reparaciones simbólicas que permitan preservar la memoria histórica y reparación colectiva. Todas estas prácticas se llevarán a cabo no solamente por el hecho de beneficiar a las víctimas, sino también de generar un estado de confianza entre las personas de la sociedad. Para el autor Niklas Luhmann, la confianza es la expectativa de cómo el otro manejará su libertad, su potencial perturbador para la acción diversa, manteniendo su propia personalidad y haciéndola visible.